Martínez. Jesús Martínez es pues, de la casa, arquitecto BIM Manager, tiene una dilatada experiencia en el mundo de la construcción, tanto nacional como internacional, y yo creo que es uno de los primeros que ha hecho aquí en España el tema del Master BIM y vamos, con mucha visión de qué es esto del BIM. Nos va a contar qué BIM implantamos. Hola, buenos días. Ahora que se está hablando de implantar BIM en España, y que supongo que alguno se decidirá a adoptarlo, me parece importante hacerse una pregunta, que también deberán de hacerse ustedes. ¿Qué BIM implantamos? ¿Implantamos BIM como la práctica de proyectos integrada o implantamos BIM como la tecnología que soporta esta práctica? Si implantamos BIM como práctica de proyectos integrada, estamos adoptando un cambio en el modelo productivo. Se estima que el 30% de los costes de la construcción están originados por la baja productividad del sector. Esta es debida a la falta de coordinación entre los diferentes agentes que participan en la construcción de edificios. Y como consecuencia de esto aparece la repetición de trabajos, duplicación de trabajos, realización de trabajos innecesarios, rehacer trabajo y desperdicio de materiales, entre otros. En el Reino Unido se han propuesto rebajar esta factura a un 20% o reducir el coste en un 20% a partir de enero de 2016, es decir, dentro de 2 meses. Las ventajas son, bueno, y durante los próximos 4 años hasta dar el siguiente paso, que es otro nivel de exigencia, el nivel 3. Las ventajas son muy grandes, pero las exigencias también lo son. Esta imagen que refleja el concepto de proyecto integrado y que supongo que habrán visto en multitud de ocasiones en manuales, tutoriales y publicaciones BIM, no requiere mucha explicación. La capacidad de nuestras decisiones, entendidas como cambios de proyecto o modificaciones de proyecto, para reducir el coste del precio de los edificios o del coste final de la construcción, es muy alta en fases iniciales del proyecto. Sin embargo, estas mismas decisiones, cambios o modificaciones durante la fase de construcción también tienen una capacidad muy alta, pero para aumentar los costes de la construcción. La curva de nuestro esfuerzo hoy por hoy está centrada en los trabajos de proyecto de ejecución, de licitación y comienzo de las obras. Se propone trasladar esta curva del esfuerzo o nuestro esfuerzo a etapas tempranas del proyecto. Y aquí se empieza a hablar de construir 2 veces, construir antes de construir, construcción virtual. Y alguno debería de estar preguntándose ya, bueno, si vamos a construir 2 veces o construir antes de construir o construcción virtual, ¿cobraremos también una dirección de obra virtual? Y en cierta forma habrá planteado uno de los que son los mayores frenos, retos o condicionantes de la implantación de este tipo de práctica. Hacen falta nuevas formas de contratación. Si la importancia de nuestras decisiones o el valor de nuestro esfuerzo es muy alto en las fases iniciales del proyecto, el desembolso en forma de honorarios de todos los agentes que participan aumenta justo en la otra dirección, en la misma en que el coste por los errores es mayor. Dejo planteada la cuestión, pero en este tipo de práctica las soluciones o fórmulas se dirigen hacia porcentajes en responsabilidad compartida. Es decir, todos ganan, todos pierden, en un porcentaje sobre un coste total que se fija como objetivo. ¿Y qué pasa con la secuencia de trabajo? En un proyecto tradicional, lo primero que nos preguntamos es qué, después cómo lo vamos a hacer, y finalmente cuando aparecen las administraciones para la concesión de permisos y licencias y licitación es cuando averiguamos quién va a construir. En un proyecto integrado, primero averiguamos qué vamos a construir también, pero posteriormente averiguaremos quién va a construir en forma de precontrataciones. Posteriormente también pensaremos cómo lo vamos a hacer y finalmente ejecutamos. En este tipo de práctica, tanto administraciones, constructoras y subcontratas aparecen en fases tempranas del proyecto. La administración puede participar como cliente o mejor dicho, como fuente potencial de posibles cambios y modificaciones en los proyectos. Entonces, ¿cómo se organiza
el trabajo de todos estos agentes en una plataforma que se dice de trabajo colaborativo. La práctica de proyectos integrada y también la tecnología exigen un esfuerzo de planificación previo para el que no existe precedente ni referente en el sector de la construcción. No así en otros sectores, como es la industria automovilística, donde los proyectos integrados, este tipo de práctica, se lleva haciendo desde hace décadas y aquí en España, o sea que no es nada raro. Un plan de ejecución BIM es un documento que va a guiar a todos los agentes durante el proceso y que recogerá todas aquellas exigencias, tanto del proceso como de la tecnología a emplear, tales como protocolos de coordinación, comunicación, intercambio de información, mapas de proceso, etc. Les traigo esta imagen solamente para visualizar cuál sería la metodología a emplear para elaborar un plan de ejecución BIM, tal como se expone en el estándar británico PAS 1192-2, que será de aplicación dentro de un par de meses o el próximo año, y que comienza por el último eslabón de la cadena de producción, las subcontratas, que deberán acreditar tanto sus capacidades tecnológicas como las de competencias de sus recursos humanos para hacer BIM. Toda esta información fluye a través de toda la cadena hasta el equipo de integración para fijar el alcance y los objetivos del proyecto. Toda esta metodología puede emplearse en otro tipo de prácticas, como sería proyecto y construcción o incluso con proyecto y licitación tradicional. Pero los resultados también son diferentes, como muestra estas cifras que nos expuso Sergio Muñoz hace un par de años en Madrid. No existen recetas, sino casuística. Y todo depende del grado de colaboración que exista entre los diferentes agentes. Entonces, ¿cómo atraer al cliente o al constructor para que sean conscientes de que deben de formar o participar de forma activa en todo este proceso? ¿Cómo atraer al constructor? En el Reino Unido hay publicaciones para todo, esta es de la NBS, que pertenece al Real Instituto de Arquitectos Británico. Del constructor, lo único que voy a señalar es que en este tipo de prácticas sus objetivos se centran en maximizar la eficiencia de sus recursos en obra y no perder dinero con los errores de proyecto. Pero ¿cómo atraer al cliente, que es con total certeza el mayor beneficiado de toda esta práctica? Hace falta hacer un esfuerzo por informarle y por educarlo. Y así lo reconoce el gobierno inglés, que en su documento de estrategia de 2011-2012 se compromete con el sector privado a ser mejor cliente, a crear clientes inteligentes, que sepan qué es lo que tienen que pedir, cuándo lo tienen que pedir y cómo lo tienen que pedir. Durante este año me han preguntado bastante gente cómo saber cuál es la información que necesita el cliente propietario de los edificios para mejorar la gestión de los mismos, con objeto de usar los modelos de información del edificio, pero para la realidad ya construida. El interés pues salta a la vista. La construcción solo representa el 20% del coste total de los edificios y es en ese 80% que no se ve, en donde se aspira a reducir la factura pues en un 30%. La respuesta siempre ha sido escueta, pues tal como preguntando a servicios generales o operadores, los operadores de los edificios. Tal como se expone, en este caso es en el PAS 1192-3, se parte de la base de que el cliente propietario de los edificios debe de tener una gestión profesional de los mismos. ¿Qué edificios son estos que son susceptibles de tener esta gestión profesional? Hoteles, centros comerciales, terminales de viajeros, parques temáticos, hospitales o patrimonio histórico, por decir algunos. Los operadores, a través del cliente, informan a la organización de cuáles son para poder estar... Bueno, perdón, me he dejado aquí. Para ello deberán de contar con un plan esto es en el Reino Unido, un plan de necesidades
y requisitos de información estratégica para la gestión de sus edificios. Y es a través de los operadores que se informa a la organización para establecer cuáles van a ser los requisitos de información del activo inmobiliario que se va a construir. En palabras del propio autor o director de los trabajos de los estándares, esto no es una larga lista de deseos. La información no es gratis, deberá de ser contratada y por lo tanto deberá ser aquella que sea relevante para la mejora de la gestión de los edificios. Y será esta información la que vaya poblando ese modelo de información del activo inmobiliario que se va a construir. Y no será en una entrega final, sino en entregas parciales, lo que se denominan data drops o drops, son sueltas de información donde se chequea, valida, aprueba y es de esperar de que se facture. Siempre es posible orientar al cliente propietario de los edificios en aquellas áreas de gestión que sean de su interés, como puedan ser gestión de activos para inventarios, gestión de espacios para centros de costes, automatización de edificios, mantenimiento tanto preventivo como correctivo o simulaciones de energía. Pero será en definitiva el propio cliente que, preguntando a través de sus propios operadores, quien decida cuál es esa información realmente relevante para la mejora de los edificios. Toda esa información, hoy por hoy, está sepultada en cientos de archivadores, PDFs y otros documentos en papel. Y mientras decidimos qué implantar de todo esto, por dónde empezar, por dónde comenzar, adoptando BIM como la tecnología que soporta toda esta práctica. El modelado de la información de la construcción lleva implícito un cambio de patrón tecnológico y es el catalizador de toda la práctica anterior. BIM es evolución, no revolución. Entonces, todo proceso de implantación deberá afrontarse como un proceso de mejora continua, que empieza con una práctica conocida como Lonely BIM o BIM en solitario. El reto está en pasar de tecnologías basadas en el papel, la geometría descriptiva y el dibujo técnico, a otras basadas en la información y la visualización de esta. Los que hayan trabajado con sistemas de información geográfica igual encuentran similitudes en el tratamiento de la información. Pero mientras en un sistema de información geográfica la información se vincula a la geometría desde bases de datos externas, en BIM es la geometría la que genera o modela la información y son esos modelos de información los que se vinculan a bases de datos externas o otro software para todo tipo de análisis o cálculos. ¿Qué ventajas tendremos en este tipo de práctica? En un principio, nuestros entregables BIM o usos BIM a los que accederemos serán parciales, será el 2D, el Only BIM es el 2D, o sea, la documentación en planos y las visualizaciones 3D, porque para la simulación en tiempo, el 4D o el 5D, la simulación tiempo y costes, o el 6D, que es Facility, hace falta de la colaboración de otras disciplinas y de la coordinación de los modelos, de la información de los modelos para que ésta sea rentable. Aunque esto sea así, la BIM es una potente herramienta de comunicación. Aunque los técnicos nos creamos que los planos los entiende todo el mundo, esto no es así. A ojos de la propiedad o el cliente y de personal poco cualificado en obra, los planos se ven, nuestra documentación 2D se ve así. Es un elefante, sí, pero ¿cuántas patas tiene? Y entonces escuchamos aquello de, uy, esto no es lo que yo quería, o yo creí que esto se montaba así. De un aumento de la capacidad de producción de documentación 2D y 3D es de esperar una disminución de los errores de proyecto y una mejor ejecución de los mismos en obra. Esto se traduce en mayor calidad de los proyectos, diferenciación, fidelización del cliente y ventaja competitiva. Pero ¿cuáles son las exigencias de todo esto?
Lo primero que hay que ser conscientes es que no hay ningún software que cubra todas las necesidades del proceso constructivo. Tenemos software de creación, pero también tenemos software de simulación, pero la lista es interminable, cada uno con sus diferentes capacidades BIM. Del software de creación se puede esperar una disminución del tiempo de proceso de producción de documentación, de planos o visualizaciones 3D. Sin embargo, habrá un aumento en el tiempo de modelado y en otras tareas, nuevas tareas de gestión digital de los proyectos. Estas tareas son una exigencia nueva de la tecnología. ¿Cuáles son esas exigencias? El primer paso para poder explotar la información de los modelos es alcanzar una buena calidad en el modelado de la geometría. Necesitamos desarrollar guías de modelado para evitar, con el objeto de solventar dos de los problemas más frecuentes, el sobremodelado y la trazabilidad, saber qué es lo que ha pasado. Es muy frecuente que un arquitecto acabe haciendo el trabajo, o sea, sobremodele y acabe haciendo el trabajo de un interiorista o del constructor, o los ingenieros el trabajo del ferrallista o del instalador. Se debe de modelar según sea el alcance del proyecto y aquellos entregables BIM que se quieran producir. Y esto nos lleva al siguiente punto: gestión y mantenimiento de bibliotecas de objetos paramétricos y materiales. El problema aquí es que esta labor de generar estos contenidos está destinado a que sea la industria la que lo haga, los fabricantes de materiales y productos de construcción. Existen portales web o portales BIM donde se pueden descargar estos contenidos, pero la mayor parte de las veces no se ajustan a los propósitos de nuestro proyecto o no se ajustan a los estándares de nuestro estudio. Y esto nos conduce al siguiente punto: estándares, la necesidad de estandarización. La estandarización, si en un principio había que controlar la calidad de la geometría, ahora se trata de controlar o garantizar la consistencia de la información de los modelos. La estandarización tanto de flujos de trabajo como de códigos, nomenclaturas es la única forma que tenemos de garantizar y evaluar la eficiencia de nuestro trabajo. En España, lo importante de los códigos no son los códigos en sí mismos, sino el árbol de clasificación que genera esos códigos, las taxonomías. En España tenemos muchos códigos, pero no tenemos taxonomías. Desarrollar todo esto llevará algún tiempo, pero una vez que lo hayamos alcanzado, estaremos en condiciones de dar el siguiente paso en una implantación. Y el que seguramente será el caballo de batalla de toda implantación BIM, el trabajo colaborativo. ¿Qué es el trabajo colaborativo? Me parece procedente aclarar esta cuestión, porque si no se dice nada, cuando se está hablando de trabajo colaborativo, de colaborar, parece que estamos hablando de yo te doy, tú me das, intercambiamos información y, compartir es vivir. Cuando se está hablando de trabajo colaborativo se está haciendo referencia a algo muy concreto que tiene que ver con la relación que existe entre las tareas. Estamos hablando de actividades interdependientes. Para que avance la primera, se debe tomar una decisión en la segunda. Para que avance la segunda, se debe tomar una decisión en la primera. Llegados a este punto, comprenderemos o seremos conscientes de la necesidad de protocolos de comunicación para poder tomar decisiones. Y veremos en los niveles de desarrollo una herramienta facilitadora de todo este trabajo. Según sea el número de componentes de un equipo, el volumen de trabajo o la tipología edificatoria, todas estas tareas de gestión digital de proyectos requerirán la dedicación, si no a tiempo de completo, de nuevos perfiles profesionales, BIM específicos. La implantación del trabajo colaborativo será más o menos difícil o más sencilla según el punto de partida en CAD. Si solamente usábamos CAD como una mera mesa de dibujo digital, esto resultará bastante complicado. Si teníamos un cierto grado de organización en CAD, esto resultará más sencillo. Cabe señalar que hace 15 años ya usábamos modelos 2D, por decirlo así, de arquitectura para arquitectos,
y lo que se podrían denominar modelos federados para los distintos colaboradores dentro de un estudio relacionados con las tareas de producción de planos y mediciones. Y hemos hablado de procedimientos, protocolos, estándares, tecnología, pero para hacer BIM hace falta algo más. Y es algo de lo que casi, bueno, tal vez lo más importante y de lo que menos se habla, el factor humano. Lo primero, hay que ser conscientes de que para explotar todo el potencial de la tecnología y del software, hace falta tener un buen conocimiento de cómo se gesta un proyecto y sobre todo de cuál es el proceso constructivo. Es por esto que en las implantaciones en estudios grandes, estoy refiriendo a 10 personas por ejemplo, o 7, la implantación comienza siempre, y que incluye formación específica del personal, las implantaciones empiezan siempre por el personal con mayor experiencia. Y es aquí donde empiezan los problemas de la implantación. La mutación de roles y el rechazo al cambio. Desde un punto de vista pragmático, este problema debería de ser evaluado como un problema de interoperabilidad más. No se trata de imponer nada a nadie, ni de dejarse a nadie atrás. Se trata de buscar soluciones para poder trasladar ese conocimiento o experiencia profesional a una plataforma tecnológica. Toda la tecnología y todo el software no sirven de nada sin una entrada inteligente de datos. Hace falta profesionales formados en BIM. Y en esto de la formación hay que hacer un inciso, hay que señalar algo, porque existe un coste oculto. Les voy a trasladar simplemente una de las recomendaciones que hace la ANS también, el Instituto de Arquitectos Británico, a través de las recomendaciones para de BIM para la pequeña práctica. Todo el aprendizaje BIM que no esté relacionado con un proyecto concreto debe contabilizarse en la partida de investigación y desarrollo. Con la tecnología y el software se puede hacer de todo. La pregunta aquí siempre es la misma: ¿cómo se hace? No somos muy aficionados a invertir en investigación o conocimiento, pero cabría esperar algún tipo de apoyo. Y para concluir, me gustaría trasladarles o compartir con ustedes una reflexión que surgió en una conversación con un colega arquitecto, pero me gustaría hacerla extensiva a todos los técnicos. Hasta ahora, los técnicos hemos sido considerados como un trámite necesario en la construcción de edificios, no como profesionales que pueden aportar valor al producto final de una forma verificable y constatable. Con BIM todo esto podría cambiar. Muchas gracias.